la verdad que estamos muy complicadas, no solamente por los datos, que en lo que va del año en nuestra provincia ya tenemos 28 asesinatos de mujeres, de los cuales después se discriminan en 9 vinculados a los femicidios íntimos, que son estas violencias extremas que suceden en general adentro de nuestros hogares, que son perpetradas por las parejas o exparejas o círculo conocido de la víctima, y el resto están vinculadas a economías delictivas, en general relacionadas con el narcotráfico, y después también tenemos situaciones en investigación, y las cifras van como fortaleciéndose en algunas variables, ¿no? El porcentaje más alto de asesinadas en el caso de estos femicidios íntimos han sido sus o familiares o relaciones que conocen a las víctimas. También las armas blancas tienen el mayor porcentaje. También sucede que, y este es un dato que nos va alarmando mucho, y que de mes a mes, desde la asunción de Milei, te diría, ha ido disminuyendo estas víctimas de violencias, han ido denunciando menos, ¿no? Es decir, si bien nunca fue alto el porcentaje de la denuncia de las víctimas de femicidio, las denuncias previas con sus agresores, sí notamos que paulatinamente fue bajando esa búsqueda de que el Estado resuelva la situación o sancione al agresor, y hacemos una relación directa con la situación que tenemos en la Argentina y cómo se desalienta la búsqueda de justicia. Te diría que mucho más que eso incluso, porque se alientan los mensajes de odio, o hay una mirada del gobierno ideológica que luego repercute en políticas públicas, que es desconocer o directamente no acordar con la mirada de la existencia de la violencia de género, ¿no? O sea, nosotros tenemos un gobierno que niega la violencia machista, y todos sus discursos y todo lo que compone alrededor discursivamente y simbólicamente está muy vinculado a eso, ¿no? Entonces emergen permanentemente desde la Presidencia de la Nación, pasando por ministerios de justicia u otros voceros, en una negación de esa violencia. Esto en lo que se refiere en lo simbólico. En lo material, nos han eliminado todas las políticas públicas nacionales, no nos quedó una política pública en pie, y tiene su correlato, por supuesto, en la provincia de Santa Fe, donde las políticas están muy precarizadas. Perdimos en ambos niveles del Estado, tanto en el orden nacional como en el provincial, los ministerios, pero luego en el nacional, como te decía, no quedó una sola política en pie, y en la provincia, con muchas limitaciones para la gestión, muy complicada la asistencia a las organizaciones, prácticamente recursos inexistentes o muy, muy escasos, que son las organizaciones en el territorio los que van acompañando a las víctimas y de algún modo hacen esa tarea de acompañamiento y de contención para colaborar en esa búsqueda de justicia que decíamos, ¿no? Luego, otro tema Sí, que está relacionado con estas violencias bien. extremas es un informe que ustedes publicaron y que está haciendo noticia, lamentablemente. Posterior a ese informe que hicimos, que ustedes registraron, a los pocos días, te diría que no pasaron ni 10 días, y tuvimos este triple feminicidio en la provincia de Buenos Aires, que vuelve a poner en Santa Fe, no, porque permanentemente nosotras lo Claro. discutimos, pero sí en el orden nacional, qué pasa con el narcotráfico y cómo las mujeres quedamos expuestas a esas vulnerabilidades que son diversas, machistas, pero también materiales, ¿no? De pobreza o de exclusión educativa, cultural, que bueno, que nos va dejando más expuestas a estos delitos. Te pregunto, ¿coincidís con la definición que dio el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con respecto a este triple feminicidio, que dijo triple feminicidio narco? Claro, nosotras explicamos siempre este término, hablamos justamente, y lo vamos a decir las veces que sea necesario, porque es importante que se entienda por qué hablamos de femicidio, de feminicidio, y claramente sobre nosotras pesan muchísimas desigualdades de todo tipo, las vinculadas a la pobreza, en esta etapa también a un desarrollo del modelo económico que también nos ha ido excluyendo de cualquier posibilidad de acceso a un trabajo que, en condiciones dignas, bueno, una cantidad de variables que nos afectan particularmente a nosotras por ser mujeres. Pero además,
en este tipo de delitos, el delito de narcotráfico y cómo utiliza a las mujeres, justamente están vinculados a cómo usan su cuerpo, a cómo también intentan disciplinar a partir de lo que le hacen a las víctimas y cómo lo muestran por haber también, es muy interesante analizarlo también desde esa perspectiva, de cómo ellas tienen que demostrar sobre ellas de que no le pueden tener más poder que el narco que estaba vinculada a esa dinámica. Entonces hay una cuestión de mostrar que nadie traiciona, que no se puede traicionar o que no se puede tener ningún tipo de situación que ponga en ridículo al varón, ¿no? En esto que se hablaba también de que posiblemente hubiera alguna situación de robo y demás. Pero digo, hay en estos femicidios, tanto en los que sucedieron, lo que sucedieron acá en Santa Fe, como los que sucedieron en la provincia de Buenos Aires y en Latinoamérica, primero un escenario proclive al desarrollo de este delito. La pobreza nos pone más expuestas a las mujeres. Luego, un sistema como es el sistema capitalista que alienta permanentemente al uso y abuso del cuerpo de las mujeres. Además, también en las juventudes, en esto tanto los perpetradores como las víctimas, también son captados en los eslabones más precarios de la cadena, digo, porque el que dispara no es el último jefe y quien instiga estos delitos, ¿no? Entonces, feminicidio es justamente ese lugar de vulnerabilidad que tenemos nosotras por el solo hecho de ser mujeres y donde sobre esa vulnerabilidad está la vinculada a los estereotipos de género, machistas, sexistas, y sobre eso todas estas capas que te fue diciendo, ¿no? Donde incluso a la par de la pobreza también, la pobreza en términos amplios, pero luego cuando vos la desagregas, aparece que en los sistemas de salud, particularmente la salud mental, no está abordando este tipo de situaciones, donde además los espacios culturales o el rol de las agrupaciones territoriales, de las organizaciones sociales en los territorios, que con sus actividades y su dinámica de algún modo le ponen freno al narcotráfico, están siendo atacadas, demonizadas, desmanteladas justamente por las políticas de Milei. Así que claro que coincido con esa mirada. Hace un par de días hubo una actividad en el anexo del Consejo Deliberante de acá de Rosario, donde te reuniste con algunas referentes territoriales, donde pudieron expresar algunas de sus problemáticas en los barrios, ¿no? Para llevar al Consejo. ¿Qué sacas de limpio de esa reunión? Confirmar lo que venimos trabajando nosotras, las Mumalá y otras organizaciones que vienen señalando una precarización del sistema de salud público, ¿no? Es decir, creo que Santa Fe y la ciudad de Rosario en particular durante muchos años fue el ejemplo de lo que asistía y las posibilidades que brindaba la salud pública para cualquier ciudadano que no tuviera protección o cobertura de una obra social, ¿no? Hoy nos encontramos en un escenario donde tenemos cosa inaudita, inédita en Rosario, momentos donde los centros de salud cierran por falta de profesionales o por situaciones de violencia que se dan contra los profesionales o el personal administrativo. Por supuesto que estas violencias también se suceden por el cansancio, el agotamiento, el hartazgo que muchas veces se canaliza en violencia de quien hace 3 meses que está esperando un turno o que le cambiaron de un momento para otro ese turno que tenía porque el médico tuvo que asistir a otra situación. Es decir, hay una precarización y un empobrecimiento de la salud pública en el orden provincial y en el orden municipal, a tal punto que esto que te decía de que estaba garantizado un turno en salud mental, un turno en especialidades médicas, un odontólogo, un oculista, las mujeres que son las que, te diría que no me arriesgo a tirar un porcentaje, pero mayoritariamente son las mujeres las que transitan los espacios de salud pública, nos relatan estas situaciones. Así que nos preocupa mucho, más cuando además se superponen este achicamiento y este ajuste sobre los programas nacionales que enviaban recursos o programas también al Ministerio de Salud de las provincias. Entonces, ahí hay una situación compleja que incluso tuvo acá un momento donde no hubo hormonas, por ejemplo, o donde las pastillas anticonceptivas se demoraban en la entrega, cosa que no había sucedido.
Bien, y justamente te iba a preguntar sobre eso. El sábado estuvo la marcha del orgullo aquí en la ciudad de Rosario y había una carroza que justamente se llamaba Salud Marica y se trataba de, bueno, estaba organizada por diferentes profesionales de la salud que también son parte del colectivo de la diversidad y ahí se exponían todos los problemas actuales que hay en cuanto a salud pública para cubrir, por ejemplo, los medicamentos del VIH o también el reparto de preservativos que nos está dando. ¿Cómo lo ven ustedes que recorren los barrios de la ciudad? Sí, esas son las preocupaciones de la comunidad. Como te decía, tuvimos momentos muy difíciles el año pasado acá en la provincia, luego eso se regularizó, pero yo que tengo la oportunidad de conocer las realidades de otras provincias, hay una tremenda, siempre fue muy precaria la situación de la comunidad y de los derechos a los que podía acceder. Sí. Y se ha profundizado esa situación al punto de, por ejemplo, esto de los tratamientos hormonales o de los medicamentos si hay alguna enfermedad, como puede ser HIV, pero incluso en el uso, no tanto en el uso, sino en la provisión de anticonceptivos y de preservativos, también muchas dificultades en términos nacionales. Por eso nosotros planteamos dos cuestiones que creemos que son importantes en este marco de la salud. Sí. Una, la producción pública de medicamentos, teniendo en cuenta que es posible plantear este proyecto en el Congreso de la Nación. Nosotros necesitamos que exista garantía de la provisión de medicamentos para toda la comunidad, pero en particular, por supuesto, para quienes tienen mayores vulnerabilidades, ¿no? Y por otro lado también, a la par de esto, poder tener asegurada la atención integral y insisto con la salud mental, porque los contextos tan violentos en todo, en lo económico, en esto de la salud vinculado a medicamentos, en la posibilidad de llegar a comer dignamente para todos y todas las familias, realmente genera una angustia, pagar el alquiler, tener que decidir si te vas en bicicleta o te tomas un colectivo cuando son las 11 de la noche. Bueno, cada una de esas situaciones generan una angustia, una situación desde la salud mental que realmente es muy preocupante. Por eso, tanto la producción pública de medicamentos como el tener dispositivos vinculados a la salud mental, insisto que no, digo, la salud mental pensada en términos individuales por aquellas personas que necesiten un acompañamiento particular, pero en términos comunitarios, cuando la violencia se interpone en nuestros barrios, no es solamente a quienes le dispararon en la puerta de la casa o quienes le cometieron algún robo o situación específica. Claro. El barrio se siente vulnerable, se siente asustado o tiene este cambio de hábitos que es hasta incluso a qué hora salgo, a qué hora entro, por dónde voy, por qué calle voy. Digo, eso es necesario abordarlo también desde la salud, desde una mirada más colectiva y comunitaria. Bien, por último, y ya llegando a la parte de las elecciones, el próximo 26 de octubre son las elecciones nacionales de diputados aquí en la provincia de Santa Fe, también en los demás distritos del país. Preguntarte, bueno, vos vas en la lista junto con Carlos Delfrade por el FAS. Preguntarte directamente por qué deberían votar tu lista. Porque es necesario tener en el Congreso voces que digan algo que no se está diciendo, que puedan confrontar sin miedo y sin presiones con los sectores de poder, porque son necesarias voces que digan que vivimos en emergencia, en violencia de género, que se está saqueando la Argentina, nuestros recursos naturales son explotados y las riquezas, como dicen las canciones, las vaquitas son ajenas, porque es necesario también plantear ahí toda esta corrupción que existe y que se vincula en los tres poderes del Estado, porque si no es así, no podrían sobrevivir delitos como la trata de mujeres y de niños o de personas en todas sus modalidades o el mismo narcotráfico, ¿no? Que nos voten porque, primero que vayan a votar, ¿no? Es decir, es necesario seguir confiando a pesar de la angustia, a pesar del enojo, a pesar de la frustración,
confiar en que se puede transformar a partir del voto, a través del voto. La democracia en la Argentina nos costó muchísimo, poder elegir y ser elegidos fue un derecho que conquistamos también en las luchas, a partir de las luchas de un montón de generaciones, y que en algún momento nos fue quitado. Por lo tanto, defender la democracia también es, bueno, hacer un aporte para que siga estando viva. Primero ir a votar, tratar de ir a votar y luego que nos elijan porque somos diferentes, porque somos voces valientes y porque queremos un país digno para todos y todas. Y Carlos del Frade, y bueno, es un poco difícil decirlo, sí, pero garantizo que no sin antes que puedan ver un poco el recorrido de Carlos, el recorrido mío y pedirles la confianza de que vamos a decir lo que otros no dicen en el Congreso. Bien, muchas gracias Gaby, muchas gracias por venir hoy aquí a la redacción de Rosario Plural, al estudio que estamos armando, un gran emprendimiento que para un medio, digamos, en construcción es un poco difícil en este contexto económico, pero bueno, estamos saliendo adelante. Muchas gracias. Felicitaciones por ese emprendimiento y que siga creciendo. Gracias. Gracias.